Hoy continuamos con nuestras lecciones que hemos venido teniendo desde la semana pasada acerca del feminismo evangélico versus la verdad bíblica. En esta lección vamos a estudiar dos aspectos, dos argumentos presentados por el feminismo evangélico. Y la verdad que cuando los empiece a presentar, yo creo que ustedes se van a sorprender con los planteamientos de los defensores del feminismo dentro de la iglesia. Así que empecemos entonces, porque hay varios aspectos para analizar y espero que de alguna manera lo preparado nos edifique y que tengamos una mente abierta a lo que vamos a aprender en el día de hoy. Como lo hemos venido haciendo, vamos a presentar inicialmente los argumentos del feminismo evangélico. Y en esta parte vamos a mirar lo que ellos exponen acerca del liderazgo masculino. Ahora, ¿qué es lo que plantean ellos? Ellos dicen que el liderazgo masculino en la Biblia, lo único que generó fue abusos por parte del hombre. Dicen ellos que los ejemplos del Antiguo Testamento de opresión y maltrato a las mujeres fueron el resultado del liderazgo masculino en la familia, o lo que nosotros conocemos como el patriarcado. Nosotros hablamos de los patriarcas, de la dispensación patriarcal. Entonces, plantean ellos que ese liderazgo masculino en la familia fue lo que resultó en abusos y muestran que el liderazgo masculino es incorrecto. Yo voy a presentar algunos apartes de los escritos de estos defensores del feminismo evangélico en sus libros. Y quiero empezar con la señora Ruth Tucker en su libro Mujeres en el laberinto. Todos estos libros, estas bibliografías que he venido citando en estas lecciones son de los promotores y defensores del feminismo evangélico en la iglesia, en el mundo evangélico de hoy. Bueno, la señora Ruth, en la página 57 de su libro Mujeres en el laberinto, escribe: después de la caída en el pecado, en Génesis 3, comenzó un nuevo orden patriarcal, con el esposo gobernando no solo a su esposa, sino también al resto de su familia. Recordaremos nosotros que en Génesis 3 leemos cuando Eva peca y da de comer del fruto prohibido también a Adán, y luego Dios se presenta ante ellos y menciona lo que va a ser el castigo para cada uno de ellos. Y entre las cosas que menciona el Señor es que la mujer daría a luz los hijos, Dios aumentaría el dolor en sus preñeces y que el hombre se enseñorearía de ella. Es lo que la señora Ruth en su libro presenta como argumento de que a partir de ese entonces se origina un nuevo orden, el patriarcal, con el esposo gobernando no solo a su esposa, sino también al resto de su familia. Y luego, la señora Tucker describe una larga lista de eventos destructivos y abusivos, afirmando en cada punto que fueron el resultado del patriarcado, que para ella es todo el sistema de liderazgo masculino en la familia. Cuando habla de Abraham, dice: cuando Abraham permite que Sara sea llevada al harén de Faraón,
es un ejemplo de los males del patriarcado. Luego, habla de este hombre en Gaaba. Dice, cuando un hombre de Gabaa permite que su concubina sea violada repetidamente y luego asesinada, demuestra el mal potencial del sistema patriarcal. Luego menciona al rey David y dice en su libro, cuando David toma muchas esposas y luego toma 10 concubinas y las encierra bajo vigilancia hasta el día de su muerte, tales eran los males del patriarcado. Luego menciona a su hijo, a Salomón, al hijo del rey David, y dice lo siguiente: Salomón hizo un juego de la costumbre de la poligamia, con sus 700 esposas y 300 concubinas. Como otros aspectos del patriarcado, la poligamia tuvo un efecto muy negativo en las mujeres. Todos estos males se atribuyen a un sistema de liderazgo masculino o patriarcado en el Antiguo Testamento. Pero en el capítulo siguiente de su libro Mujeres en el Laberinto, toma muchos ejemplos positivos del Antiguo Testamento, como Sara, como Ruth, Esther y Débora, y los usa no como ejemplos positivos del sistema patriarcal, sino como ejemplos de cómo Dios obró positivamente a través de mujeres a pesar del patriarcado. De manera similar, otro de los escritores que hemos venido leyendo en estos días, dice, espera que me retrocedí, avancemos, el señor Gilbert, en su libro Más allá de los papeles sexuales, de manera similar, toma algo malo del Nuevo Testamento como la poligamia y dice que fue el resultado de la autoridad masculina en el matrimonio. En la página 62 de su libro dice, evidentemente, la ruptura radical de esta ordenanza familiar, como ocurrió durante la caída, abrió la puerta de par en par a la monstruosidad de la poligamia cuando los maridos asumieron la posición de gobernantes sobre sus esposas. Y también el señor Gilbert en su libro, Más allá de los papeles sexuales, en la página 62, afirma que los divorcios arbitrarios iniciados por los hombres fueron el resultado de la autoridad masculina en el matrimonio. Dice, la necesidad de tal concesión, la legislación del divorcio en Deuteronomio 24, en la ley mosaica, ilustra el uso vicioso que los hombres dieron al principio de gobernación, ya que les dio el poder de deshacerse de sus esposas sin preocuparse por sus deseos y sin retribución por su propia injusticia. Estos son algunos de los apartes que he querido compartirles, hermanos, de lo que estos dos autores, la señora Ruth y el señor Gilbert, muestran con respecto o plantean como argumento con respecto al liderazgo masculino en el Antiguo Testamento. Y que lo único que generó ese proceder patriarcal en el Antiguo Testamento fue que generó abusos. Por eso
Citaron algunos ejemplos de personajes bíblicos para tratar de fortalecer su argumentación en contra del liderazgo masculino. Ahora, vamos a buscar una respuesta a esta argumentación. Primero que todo, tenemos que entender que lo que ocurrió en los casos mencionados por ellos fue el resultado del pecado y el abuso de la jefatura masculina. No fue el resultado de la jefatura masculina en sí misma. Porque sería entonces atribuirle la culpa de todo esto a Dios, porque Dios fue el que puso al hombre como cabeza, como señor, como el que iba a dirigir, el que iba a liderar. Si leemos cada uno de los ejemplos de la señora Ruth en su libro Mujeres en el Laberinto, si leemos cada uno de esos casos en contexto, vamos a ver que fueron vistos como malos en sí mismos. Nunca se los considera el resultado de la jefatura masculina, sino el resultado de que los seres humanos pecadores abusan de su poder. El Antiguo Testamento a menudo reprende a los hombres por sus pecados, pero nunca dice: te equivocaste al pensar que deberías dirigir a tu familia, o arrepiéntete de tu idea de la jefatura masculina, o algo similar. Esto es lo que la señora Ruth y Gilbert necesitan para establecer su afirmación de que estas maldades, de que estos abusos fueron el resultado del patriarcado. Pero declaraciones como estas no se encuentran en ninguna parte de la Biblia. No es legítimo culpar de estos males al sistema de liderazgo masculino que se asumió y afirmó de diversas formas en el Antiguo Testamento. También, este enfoque del feminismo evangélico impone un filtro sesgado que conduce a una mala interpretación del Antiguo Testamento. Un ejemplo a tener en cuenta en lo que hemos visto nosotros es el caso que ellos planteaban con respecto al rey David. Nuevamente, la señora Ruth en su libro dice: cuando David toma muchas esposas y luego toma 10 concubinas y las encierra bajo vigilancia hasta el día de su muerte, no hasta el día de la muerte del rey David, sino hasta el día en que murieron esas concubinas. Vuelvo y leo: cuando David toma muchas esposas y luego toma 10 concubinas y las encierra bajo vigilancia hasta el día de su muerte, tales eran los males del patriarcado. Pero eso no es lo que la Biblia está mostrando. La Biblia lo que nos dice es algo totalmente diferente. El abuso de poder de David al cometer el adulterio con Betsabé en 2 de Samuel capítulo 11, que así nos lo muestra, Dios no reprendió a David porque él fuera hombre, porque fuera el dirigente de un hogar. Dios reprendió a David por el pecado que cometió. Y lo hizo a través del profeta Natán. En 2 de Samuel, capítulo 12, todos, creo que la mayoría de nosotros conocemos muy bien cómo fue que Natán le hizo ver a David el pecado de haber abusado de poder al cometer adulterio con la mujer de Urías Eteo. Y también nos muestra a nosotros el capítulo 12 hasta el capítulo 18 de 2 de Samuel que los problemas en la casa de David
a partir de entonces no desaparecieron. Hubo problemas en la casa de David en los años siguientes como consecuencia del abuso de su poder cuando él tomó la mujer de otro hombre. Adulteró con ella y luego, para cubrir su pecado, mandó matar al inocente Urías Eteo, al esposo de Betsabé. Esto muestra, hermano, que el mal no está en el liderazgo masculino. El mal está en que aquellos que tengan la dirección abusen de su posición. El liderazgo masculino no generó abusos. Fue el mal uso de la posición que Dios le dio al hombre. Gilbert, en su libro Más allá de los papeles sexuales, difama las leyes del Antiguo Testamento sobre el adulterio, diciendo que esas leyes que Dios dio eran injustas. Ahora, yo estoy de acuerdo con él y con otros en que la poligamia fue una desviación del ideal de Dios del matrimonio monógamo establecido en la creación. Pero estos escritores, en su celo por mostrar que el liderazgo masculino en el Antiguo Testamento era algo malo, hacen varias declaraciones sobre el Antiguo Testamento que son falsas. Porque el propósito es mostrar que el liderazgo masculino condujo a un doble patrón sobre el adulterio. Un doble patrón que, según ellos, lo que hacía era favorecer a los hombres. Es más, miremos lo que escribe el señor Gilbert aquí en su libro. Dice: la diferencia de estatus entre hombres y mujeres inevitablemente produciría inequidades en el área de la conducta sexual. Estas desigualdades se reflejan, de hecho, en la legislación del antiguo convenio sobre el adulterio, que se resume en Deuteronomio capítulo 22. Aquí, el señor Gilbert dice que había inequidades, desigualdades en las leyes del Antiguo Testamento sobre el adulterio, específicamente en el capítulo 22 de Deuteronomio. Pero nosotros sabemos que estas leyes mencionadas en Deuteronomio 22 no fueron generadas por el hombre. Estas son las leyes que Dios ordenó a Moisés que enseñara a la nación. Entonces, cuando el señor Gilbert dice la diferencia de estatus entre hombres y mujeres inevitablemente produciría inequidades en el área de la conducta sexual, cuando él dice que hay inequidades o desigualdades en las leyes de Dios dadas a Israel, está diciendo que las leyes de Dios eran injustas. Pero, ¿cómo puede alguien decir esto y aún sostener que Dios es justo y sus palabras son verdaderas? Nada más, vamos a ver dos comentarios del señor Gilbert en su libro, Más allá de los papeles sexuales, sobre Deuteronomio 22. Dice: dado que un hombre casado gobernaba a su esposa, su infidelidad violó sus derechos de propiedad. Era un crimen punible con la muerte. Por lo tanto, la esposa adúltera era ejecutada. Y continúa diciendo:
dado que una mujer casada no gobernaba a su marido, no tenía derecho sobre él. En consecuencia, su comportamiento adúltero no constituyó un delito contra ella. Como resultado, la ley del antiguo pacto no prescribía castigo contra un esposo infiel. Sus relaciones extramaritales no se consideraron una ofensa contra su esposa. Espero que ustedes, hermanos, se estén dando cuenta de lo que plantea este caballero en su libro, en pro de atacar y minimizar el liderazgo masculino que Dios le dio al hombre en el Antiguo Testamento. Plantear en los dos párrafos que acabamos de leer que el comportamiento adúltero de su esposo no constituía un delito contra ella y que no había castigo contra un esposo infiel, que sus relaciones por fuera del matrimonio no se consideraban una ofensa contra su esposa. Simplemente lo plantea para tratar de menoscabar la condición de líder masculino que Dios le había dado al hombre. Pero el mismo versículo 22 que el señor Gilbert cita en su libro, dice, preste la atención, verso 22, capítulo 22, verso 22. Pero antes de leerlo, quiero nuevamente leer la parte del párrafo en su libro donde dice, dado que un hombre casado gobernaba a su esposa, su infidelidad violó sus derechos de propiedad. Era un crimen punible con la muerte. Por lo tanto, la esposa adúltera era ejecutada. Pero ahí no termina el versículo 22. El versículo 22 dice algo más. Mire lo que declara. Si fuere sorprendido alguno, habla del hombre, acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. El castigo no era solo para la mujer, el castigo también incluía al hombre. Entonces, ¿dónde puede el señor Gilbert decir que la ley del antiguo pacto no prescribía castigo contra un esposo infiel? Lo que él está diciendo, su argumento, es falso. Y en los 10 mandamientos, nosotros leemos con respecto a ello. La ley, mire, la cita del señor Gilbert dice, la ley del antiguo pacto no prescribía castigo contra un esposo infiel. Sus relaciones extramaritales no se consideraron una ofensa contra su esposa. ¿Cómo que no? Acabamos de leer que el castigo también era para el hombre. Y en los 10 mandamientos leemos nosotros que dice Éxodo 20:14. Pero antes de leerlo, nuevamente la cita del libro del señor Gilbert. En consecuencia, su comportamiento adúltero, el del hombre, no constituyó un delito contra ella. Como resultado, la ley del antiguo pacto no prescribía castigo contra un esposo infiel. ¿Cómo que no? Éxodo 20:14, donde están los 10 mandamientos, nos dice, no cometerás adulterio. ¿Y a quién le está hablando? Directamente a quién le está hablando. Le está hablando al hombre, porque en el verso 17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿A quién le está hablando? Al hombre. No codiciarás la mujer de tu prójimo. La ley del Antiguo Testamento prohibía el adulterio, incluso prohibió la codicia de la mujer de su prójimo. La ley se dirige directamente a los hombres, aunque también se aplicaría a una esposa que codicia al esposo de su vecina.
Luego, el autor, el señor Gilbert, en su libro, dice: la definición unilateral de adulterio dio suficiente margen a las prácticas masculinas permisivas para que la prostitución se convirtiera en una aflicción persistente en la historia del pueblo del Antiguo Pacto. Y he resaltado en color rojo: en ninguna parte se condena o prohíbe explícitamente la prostitución. Pregunta: ¿es eso cierto? Miremos lo que dicen estos versículos, a ver si esto es verdad, de que en ninguna parte en la Biblia se condena o se prohíbe explícitamente la prostitución, específicamente en el Antiguo Testamento. Levítico 19, verso 29, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Deuteronomio 23, 17, no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Esto por citar dos versículos de los varios que nosotros podemos encontrar en el Antiguo Testamento, donde vemos que sí se condena y se prohíbe explícitamente la prostitución. Estos dos pasajes que acabo de leer, el de Levítico 19 y este de Deuteronomio 23, contradicen la declaración del señor Gilbert en su libro Más allá de los papeles sexuales. Eso de que en ninguna parte se condena o se prohíbe explícitamente la prostitución es una declaración falsa. Además, la prostitución viola el mandato fundamental de Dios de proteger la pureza sexual. ¿Qué dijo Dios en el Antiguo Testamento? En Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Por supuesto que la prostitución está prohibida. Pero en el intento de estos escritores de retratar, de presentar el liderazgo masculino en el Antiguo Testamento como malo, lo único que hacen estos caballeros y estas mujeres es hacer declaraciones falsas sobre la palabra de Dios. Bueno, pasemos a este otro aspecto. Ya acabamos de observar que el liderazgo masculino no generó abusos. Lo que hicieron algunos hombres fue hacer mal uso de su liderazgo masculino.